La temática que estamos tratando en esta sesión en línea tiene que ver con la fase 2 de análisis. Vamos a estar por un instante trabajando un poco con la evidencia número 1 y vamos a trabajar también con la evidencia número 2, que es la especificación de requerimientos con casos de uso. Nuestra evidencia número 1, que fue el cuestionario, ese lo tuvieron que haber solucionado el día de antier, ¿cierto? El día miércoles, el 8 de agosto del 2018, hasta ese día había plazo. De igual forma, las personas que de pronto no lo han solucionado tienen plazo todavía para hacerlo, pero pues la idea es que no se dejen atrasar mucho, porque por ejemplo con la fase de identificación, que ya la finalizamos, hasta el 15 de agosto tienen plazo para poder enviar aquellas evidencias atrasadas. Ya después de eso se va a cerrar el link y muy difícilmente se va a volver a habilitar. Entonces yo los invito a que aquellos aprendices que todavía tienen algunas evidencias de la fase de identificación se pongan al día, y de igual forma de la fase de inducción, porque las dos están habilitadas. ¿Sí? ¿Qué más les puedo comentar? En esta noche les puedo comentar que felicito a aquellos aprendices que pues dieron el máximo, ¿cierto?, de su rendimiento para poder sacar adelante la fase de identificación. Como ustedes pueden observar, se encuentra un cuadro de honor con unos aprendices. Yo aspiraba a que fueran todos, la verdad, porque el anhelo de uno como docente, como instructor, es que todos aprueben la fase como tal, pero bueno, hubo algunos que lo lograron. Sé que hay otros que se esforzaron y les faltó muy poquito, es decir, no se desanimen. Ya habrán otras oportunidades en las cuales ustedes van a aparecer en ese cuadro de honor, porque la idea es exaltar el trabajo que ustedes han venido realizando en este transcurso de tiempo. Yo quisiera saber si alguno de ustedes quiere comentar como la experiencia que tuvo con la fase de identificación, o al menos retroalimentarnos un poquito de qué le pareció esta fase. Si algo, pueden levantar la manito y yo con muchísimo gusto les habilito el micrófono. Pero no todos al mismo tiempo, por favor. El que quiera compartirnos la experiencia con la fase de identificación, qué le pareció, si le pareció muy fácil, si le ha ayudado para el proyecto que está desarrollando, si tuvo muchas dificultades. Esas cosas son buenas que a veces las compartamos en estos espacios, porque estos espacios son los que tenemos para que nos podamos adelantar. Entonces, si algo, pueden levantar la manito. Carlos Mario está en sala, ¿me puede hacer un chulito? Edison, Erika, Orlando. Ok, ¿alguno de ustedes nos puede compartir la experiencia? O así sea que me la escriban por el chat, también se las valgo. Ok, qué bueno, Edison, tú eres un valiente porque te has decidido a hablar, entonces te voy a habilitar el micrófono para que tú nos puedas compartir un poco la experiencia. Ya tienes el micrófono habilitado, Edison. Muy buenas noches. Edison. Si no te funciona el micrófono, Edison, me puedes escribir con el chat para yo poder retroalimentar lo que tú quieres expresarnos en esta noche. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Sí, Edison, te escuchamos a la perfección. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, instructora. Pues, referente a la fase que ya pasamos, para mí fue una experiencia muy diferente en cuanto a la formación, porque pues yo ya había hecho otra carrera tecnológica, de tecnología en industrial. Pues me estaba preparando ya para realizar la especialización, pues la especialización no, para el pregrado en otra universidad, pero pues me salió esta oportunidad y pues quise aprovecharla. Entonces, para mí pues la metodología es muy diferente, pues no cuento así como todos los días ir a una clase, a un salón, encontrarme con mis compañeros, de pronto dialogar mucho más a menudo en cuanto a los temas que uno está estudiando, pero pues con dificultades pues creo que ya
ya voy a terminar esa etapa y me ha parecido algo muy enriquecedor y una experiencia nueva. Eso sería como mi aporte en cuanto a la experiencia de la fase que ya terminamos. Qué bueno, Edison, muchas gracias por la participación. Sí, claro, hay grandes diferencias, pero pues bueno, lo importante es que yo sé que el grupo en el cual te encuentras en este momento, Edison, y sé que los otros compañeros, a pesar de las dificultades, hay muchas personas que son responsables. Y la responsabilidad, el ser uno responsable, es el que le va a llevar también a alcanzar muchos peldaños en la vida. Y uno de esos peldaños es eso, que ustedes puedan lograr alcanzar este título, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes se dediquen a la plataforma como es y de seguro van a adquirir el conocimiento y de seguro van a obtener este título. Pero si de pronto se descuidan un poquito, ¿cierto? En el estudio como tal, ay, no, es que como es virtual, entonces yo tengo la oportunidad de entrar mañana, no, yo presento después la evidencia, sencillamente se van a ir atrasando y después vienen las dificultades de que de pronto viene el desánimo, que de pronto no, yo mejor me retiro, y pues la idea no es esa, la idea es que desde ya nos podamos concientizar de que esto es un trabajo que lo deben de hacer de manera diaria, ¿cierto? Tratar de ingresar a la plataforma, así sea de lunes a viernes, y si no se logró en la semana, ingresar el fin de semana, pero colocarse en al día, ¿sí? Con lo que ya se ha trabajado, ¿sí? Yo más adelante ahorita les voy a comentar más o menos cuánto es el tiempo que les están pidiendo a ustedes, ¿sí? Pero entonces la idea es que ustedes continúen trabajando, ¿sí? Pero para eso es necesario ser responsables, ¿sí? Saber que tienen una responsabilidad, que la adquirieron una vez ustedes se matricularon en esta titulada y que hay que sacar adelante este estudio. Entonces, pues Edison, lo felicito por habernos compartido su experiencia y espero que de verdad le vaya muy bien en esta titulada y que todos los otros compañeros, los compañeros que tienes asignados de grupo, también sean muy responsables y logren alcanzar esa meta que se han propuesto. Ahora sí, le voy a dar inicio a esta nueva fase, ¿cierto? Que es la fase de análisis, en donde vamos a compartir un poco lo que tiene que ver con las evidencias, ¿cierto? Va a haber el espacio de dudas e inquietudes como siempre y vamos a finalizar con unas pequeñas conclusiones. Iniciamos con una pequeña introducción, ¿cierto? Nombrándoles a ustedes cuáles son estas actividades del proyecto que ustedes van a trabajar. Ustedes van a trabajar dos actividades del proyecto. La primera, que es analizar los procesos y datos del sistema de información, y la segunda, que es especificar el modelo conceptual del sistema de información. Resulta que en este momento en la plataforma ustedes tienen habilitado solamente la primera actividad del proyecto, en la fase de análisis, que es analizar los procesos y datos del sistema de información. Ya más adelante, una vez finalicemos esta actividad de proyecto, iniciarán con la siguiente. Pero pues yo la nombro porque hace parte de esta fase. ¿Cuál es la dedicación horaria, así como lo estaba nombrando ahorita, que ustedes deben hacer en esta nueva fase que ustedes inician? Según nuestra guía de aprendizaje nos dice que la actividad Proyecto 2 tiene una duración de 288 horas. Ojo, estoy hablando solamente de la actividad del proyecto número 2, que fue la que les nombré ahorita, no de la actividad Proyecto 3, que también se nombró ahorita, pero que les dije que después se iba a trabajar una vez finalicemos la actividad Proyecto 2. Entonces nos dice que la 2, que hace parte de la fase de análisis, tiene una duración de 288 horas y se proyecta realizar en un mes y 3 meses, en un mes y 3 días, ¿cierto? Aproximadamente, con un promedio de trabajo académico diario de 6 a 8 horas. Entonces, dense en cuenta que sí hay una exigencia horaria, que sí nos debemos dedicar a la ficha. De pronto algunos de ustedes han hecho cursos complementarios. En los cursos complementarios la dedicación horaria es un poco menor, ¿cierto? Les exigen a ustedes 2, 3 horitas mínimas diarias. Aquí les están pidiendo una dedicación horaria más grande. ¿Por qué? Porque hay cosas que ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto? Ahorita estamos en una fase que es muy bonita, ¿cierto? En donde ustedes van a analizar muchas cosas que tienen que ver con el sistema de información que más adelante ustedes van a desarrollar, ¿sí? Pero que se necesita tiempo para poder sacar adelante las cosas.
Entonces dice así: para el desarrollo de las actividades contará con el acompañamiento de los instructores, o sea, de nosotros. En este caso tenemos al instructor de bilingüismo, tenemos al instructor transversal y me tienen a mí como instructora técnica. ¿Sí? Es importante que ustedes organicen su tiempo dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar, ¿cierto?, las evidencias que iniciamos. Entonces, la primera actividad del proyecto número 2 iría hasta el 18 de septiembre. El día 19 de septiembre nosotros empezaríamos con otra actividad del proyecto, pero tiene que ver con la fase de análisis. Aún no hemos terminado la fase de análisis cuando terminemos esta primera actividad del proyecto. Entonces, ¿cuáles van a ser esas evidencias que ustedes tendrán que desarrollar? Si ustedes pueden observar, el cronograma como tal ya se encuentra publicado en la plataforma. Entonces yo los invito a que ustedes lo revisen porque allí están los tiempos, ¿cierto? Que va a durar cada evidencia, allí está el instructor responsable, ¿cierto? Así como ustedes lo vieron en la fase anterior que tuvieron el acompañamiento de la instructora Sonia y del instructor Omar, así también ustedes en esta fase van a tener el acompañamiento de los dos instructores, aunque para esta primera parte, para esta primera actividad de proyecto, tendrán el acompañamiento mío y el acompañamiento de la instructora transversal, pero no quiere decir que el instructor de bilingüismo no esté pendiente de ustedes. Él está pendiente ahí de ustedes le pueden escribir a través del foro de dudas e inquietudes y él les va a solucionar aquellas preguntas que tengan que ver con el área de él. Y no solamente eso, hay un espacio de chat que él tiene semanal. Aprovechen ese espacio de chat. Si ustedes, por ejemplo, tienen algunas falencias en el idioma de inglés, ustedes pueden aprovechar estos espacios y proponerle al instructor de pronto cosas para que ustedes puedan alcanzar más adelante las evidencias que tienen que trabajar con él. Entonces, tienen el acompañamiento de los tres. Entonces, así como ustedes lo observaron y ya desarrollaron, nuestra primera evidencia para esta actividad fue el cuestionario. Este cuestionario, como se va a explicar un poco más adelante, está habilitado, ya muchos de ustedes aprobaron, otros no han alcanzado esa meta, pero yo ya les envié unas sugerencias y les envié unas temáticas para que estudiaran y pudieran alcanzar esta evidencia. Entonces, no se desanimen, ánimo que ustedes pueden. ¿Listo? Entonces, esa iba hasta el día miércoles de esta semana. Ahora estamos trabajando otra evidencia, que se llama especificación de los requerimientos de los casos de uso, que inició el día 9, aquí hay un error, inició el día de ayer, e iría hasta el día 16 de agosto. ¿Sí? Después van a ver un foro que también tiene que ver del área técnica, es el análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa. Algunos de ustedes se basaron en una empresa que no es propia y estuvo bien, ¿cierto? Entonces es como empezar a poner en práctica muchas cosas que ustedes vinieron desarrollando en la fase de identificación y ahorita como que las van a aterrizar un poquito más, ¿sí? Van a poner más en práctica lo que ustedes ya hicieron, ese trabajo que identificaron, y ahora lo van a poder plasmar mucho mejor, ¿cierto? Entonces, otros tienen empresa propia, independientemente de la empresa propia o que sea una empresa que no sea de ustedes, el trabajo que ustedes están desarrollando, ustedes van a poder compartirnos aquí sus experiencias. Y luego viene también una determinación de las tecnologías de hardware, de software y servicios requeridos para el proyecto en desarrollo. Es necesario que los casos de uso que ustedes hagan en esta semana, ¿cierto?, de trabajo, esos casos de uso les queden muy bien. ¿Por qué? Porque de ahí depende de que para la evidencia número 4, ustedes ya nos vamos a introducir en algo que se llaman algoritmos de programación. Entonces, dependiendo de eso que ustedes hagan, entonces asimismo van a poder plasmar sus algoritmos de una manera satisfactoria. Luego viene una actividad que va a ser transversal, que es la matriz de riesgo, en donde aquí van a ustedes darse en cuenta de que, por ejemplo, hay unos costos, ¿cierto? Y van a poder analizar un poco los costos que se llevan a cabo en el desarrollo del sistema de información y van a poder plasmar mejor también esto, pero ya es un tema que la instructora Sonia les va a explicar, ¿cierto? Ya van a tener un tiempo con ella, también de sesiones en línea, lo mismo con el brochure, para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Y
finalizamos también con un foro que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que ustedes van a ver ahorita con esta primera actividad de proyecto que vamos a trabajar, ¿sí? Los resultados de aprendizaje que trabajaríamos, ¿cierto?, vendrían a ser los siguientes. Esto es lo que tiene que ver con la evidencia número 2. Estos vendrían a ser los resultados de casos de uso. Entonces, los resultados de aprendizaje, con esta evidencia, ustedes alcanzarían los siguientes resultados de aprendizaje. Representa el bosquejo de la solución al problema presentado por el cliente mediante la elaboración de diagramas de casos de uso, apoyado en el análisis del informe de requerimientos al confrontar la situación problemática con el usuario según normas y protocolos de la organización. El segundo sería elaborar el informe de los resultados del análisis del sistema de información de acuerdo con los requerimientos del cliente según normas y protocolos establecidos. Y el tercer resultado de aprendizaje sería interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas para determinar las tecnológicas requeridas en el manejo de la información de acuerdo con las normas y protocolos establecidos por la empresa. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poco a materia y vamos a ver un poco lo que tiene que ver con las evidencias. ¿Alguno de ustedes tiene hasta el momento alguna pregunta por hacerme? Me puede alzar la mano. Que no tenga que ver ya con la evidencia como tal de casos de uso, por ejemplo, porque ya vamos a hablar un poco sobre eso. Si alguien tiene alguna pregunta por hacerme, es el tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Levántenme la manito, de igual forma al final va a haber otro espacio, pero pues quiero aprovechar un poco porque estoy dando una introducción sobre una nueva fase y quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta. Entonces, si tienen preguntas, levántenme la manito para que me la puedan hacer. Veo que ninguno tiene ninguna duda, entonces por favor pueden hacerme en un chulito y con muchísimo gusto yo les puedo colaborar. Por aquí quiero mirar un poquito en el chat. Dice Carlos Mario que quiere ver la primera diapositiva. Carlos Mario, ¿te refieres a la agenda o te refieres como tal a la temática que estamos trabajando? A la temática, claro que sí. Sí. Fase 2 de análisis. Evidencia 1, cuestionario, y evidencia 2, especificación de requerimientos con casos de uso. Esa es la temática que estamos trabajando. La segunda les hablan a ustedes sobre la agenda que estamos trabajando en este momento. Y en la tercera estamos hablando como tal de las actividades del proyecto que vamos a trabajar, y les estaba explicando que solamente vamos a abarcar por ahora la primera actividad del proyecto, que es la que está aquí. Estas serían las evidencias de esa primera actividad del proyecto. Voy a continuar un poquito. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos nuestra fase de análisis? Ahí en el menú, más abajito de la fase de identificación, ustedes le dan clic y ahí pueden desplegar la primera actividad del proyecto. Más adelante a ustedes se les va a presentar otra carpetica en donde va a estar la actividad del proyecto número 3. Sí, ahí mismo en esa misma fase, pero por ahora solamente va a estar habilitada esta actividad del proyecto. Para desarrollar el cuestionario, muchos de ustedes lo han hecho, entonces ahí mismo encuentran, ¿cierto?, esa evidencia número 1 para poderla desarrollar, ¿sí? Como les decía, son 20 preguntas que ustedes deben de responder. Aprueban con un máximo de 75 puntos, ¿sí? Inicialmente la plataforma estaba configurada para un máximo de un 100%, es decir, que todas tenían que quedar perfectamente. Pero pues revisando la dedicación de ustedes, el esfuerzo y todo eso, estuve revisando, entonces les puse aproximadamente un ponderado de por encima de 75 para que pudieran aprobar.
Entonces, la gran mayoría que había estado presentando su cuestionario, yo revisé cuál era la que estaba mejor y asimismo esa fue la que quedó, ¿sí? Entonces, por eso muchos de ustedes les apareció al siguiente día la de aprobado, y a los que no les aparecía todavía estaba de aprobado, sencillamente tienen la letra número D, tienen la letra D, pero tienen sus sugerencias, tienen unas temáticas ahí que tienen que reforzar un poquito para que puedan aprobar, pero no es mucho tampoco. Entonces aprovechen que yo les di los temas ahí para que refuercen un poquito, para que puedan alcanzar a aprobar este cuestionario, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el cuestionario, que ya la mayoría de ustedes lo ha presentado. Ya la segunda evidencia como tal, entonces, aunque dentro del cuestionario hubo algunas preguntas que tenían que ver con la primera evidencia, ya nos empezamos un poquito como a entrar más al lenguaje UML como tal, ¿cierto? Entonces, este lenguaje nació de la unión de los métodos de análisis y diseño orientados a objetos a finales de la década de 1980. Lo que tiene que ver con el método orientado a objetos es lo que se está usando actualmente en la programación, ¿sí? Son como, hay muchos programas, ¿cierto?, que nos van a permitir hacer muy buenas aplicaciones, pero la orientada a objetos de pronto les va a dar a ustedes como una gama mucho más grande, ¿cierto?, y más destreza para que estos sistemas de información sean mucho más robustos. Entonces, el lenguaje UML es ese lenguaje de modelado y no corresponde a un método de desarrollo de software o a una técnica para el desarrollo del software. Es totalmente gráfico y en él se expresan los diseños del software desde la identificación de requerimientos hasta el diseño de interfaces y clases. A través de él se pueden esquematizar la estructura y el comportamiento del software. El UML también permite documentar todos los procesos de desarrollo de software. Se comporta como un lenguaje común entre el cliente y el analista, donde a través de gráficos se representa lo que finalmente el cliente requiera. Entonces, para esta primera parte, nosotros vamos a trabajar con UML, pero nos vamos a basar en algo que se llama casos de uso, ¿sí? Entonces, ya los casos de uso describen las funcionalidades de los sistemas desde la visión del usuario. Se utilizan para mostrar la funcionalidad que el sistema que se está diseñando y que ofrecerá y que usuarios se comunicarán con el sistema para usar dicha funcionalidad. Es una técnica que consiste en hacer un diagrama con su respectiva notación, pero que esta notación va a ser de muy fácil entendimiento, ¿cierto? Y nos va a permitir de pronto que esto sea como más ameno también para nuestros clientes. Entonces, es un diagrama, ¿cierto?, que ustedes tendrían que desarrollar para esta segunda evidencia. Este diagrama se compone de tres aspectos que vienen siendo los actores como tal, ¿cierto? Pero estos actores también a veces ustedes los van a encontrar en algunos documentos como interesados y en otros de pronto ustedes van a encontrar la palabra stakeholder. ¿Sí? Yo voy a anotarles aquí en el chat, ¿cierto?, la palabra de stakeholder para que ustedes de pronto, si la llegan a ver, no se vayan de pronto, uy, pero ¿esto qué es? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que se trata de los mismos actores, ¿sí?, de los casos de uso. Stakeholder. Entonces, ahí les escribí para que de pronto lo sepan un poquito y no se me vayan a confundir más adelante. Y los límites del sistema o subsistemas, ¿sí? Entonces, dentro de los casos de uso, ustedes tendrán que identificar los actores. Estos actores pueden ser personas, ¿cierto? Puede ser una labor de alguna persona, pero también puede ser un sistema como tal. Entonces, digamos en este primer ejemplo tiene que ver con un ejemplo que está dentro del material. Me imagino que muchos de ustedes de pronto aprovecharon y revisaron el material como tal que les presenta la plataforma. De pronto algunos no, pero pues cuando lo revisen se van a dar cuenta que es así. Entonces, el actor, como les venía diciendo, es cualquier sistema externo que interactúa con el nuestro, ¿cierto? Puede ser una persona o puede ser una máquina.
El caso de uso como tal viene siendo la acción que debe llevar a cabo el sistema. Se debe escribir los detalles aparte de un texto explicativo, ¿sí? Me explico. En este caso, por ejemplo, muestran el administrador como tal, muestran la asociación de comunicación, muestran crear un documento, ¿cierto? Nos dicen ahí el caso de uso, en este caso vendría siendo el crear documentos, ¿cierto? Y viene un límite del sistema que es donde se va a llevar a cabo esta acción. Entonces, mi pregunta sería, ya les dije un poquito qué viene siendo los actores, ¿cierto? Como tal, o los stakeholders. Entonces, mi pregunta vendría siendo, en este ejemplo, ¿quién vendría siendo el actor? Alguien que me lo escriba por el chat o que me levante la manito y me diga, el actor viene siendo, no sé, el sistema, el administrador, el crear documento, ¿quién viene siendo el actor aquí en este caso de uso? Hay un aprendiz que me pregunta que qué herramientas pueden usar para desarrollar los casos de uso. Ya les voy a explicar qué herramienta nos aconsejan descargar para que ustedes puedan hacer los casos de uso. Orlando me dice que en este caso el actor viene siendo el administrador y Sergio también nos dice que es el administrador. Muy bien, es así. En este caso, el actor de este caso de uso vendría siendo el administrador. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos dan allí? Nos dicen así, se requiere que el vendedor genere la factura de venta y la envíe a través del sistema externo, quien procesará los datos de la misma. Entonces voy a volverlo a leer. Se requiere que el vendedor genere la factura de venta y la envíe a través del sistema externo, quien procesará los datos de la misma. Pregunta, ¿quién viene siendo entonces, en este ejemplo, el actor? Por favor, lo pueden hacer igual, lo pueden escribir por el chat y yo retroalimento lo que ustedes están escribiendo. O si hay alguien que quiera participar, puede levantar su manito y lo puede hacer. Aquí tengo un aprendiz que acaba de contestarme, Carlos Mario, me dice que el vendedor, voy a seguir revisando a ver si alguien más participó. Y es verdad, muy bien. En este caso, el actor vendría siendo el vendedor. ¿Y cuál vendría siendo el caso de uso? Es decir, la acción que desarrollaría el vendedor. Por favor, también lo pueden escribir o pueden levantar la manito. Generar factura, dice Carlos Mario. Sergio dice generar factura. Y Jenny nos dice generar factura. Muy bien, así es. Entonces yo creo que lo que tiene que ver con actores y con caso de uso como tal, ustedes lo están identificando muy bien. Entonces, aquí vemos al vendedor como tal, que vendría siendo el actor, y vemos el sistema externo, ¿cierto? Nos habla sobre generar facturas, pero también mira que dentro de ese ejemplo puede salir algo más, que lo dijo también un aprendiz, que yo creo que también Sergio, que ha revisado de pronto el material, que dice envíe, ¿cierto? Entonces me imagino que se supone que él se está refiriendo, y también creo que aquí otro aprendiz lo dijo, que es a enviar facturas, ¿cierto? Entonces, mire que dentro de los ejemplos ustedes pueden sacar muchos casos de uso. Dice así, en el caso anterior el vendedor genera la factura y la envía. Los casos de uso se identifican a través de los verbos o acciones que el actor realiza o realizará. La acción identificada es genera y envía y se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Esto es como manera de ejemplo para que ustedes vayan teniendo como una visión más grande de lo que es. Ahora, hay algo en lo cual ustedes se van a encontrar y tiene que ver con tipos de asociación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una asociación? Es una marca o una
actuación entre dos elementos. ¿Cuáles vienen siendo esos tipos de asociación? Hay una asociación que es la asociación normal, en este caso sería esta que ustedes están viendo aquí, la primera de la flechita, que no tiene flechitas como con punticos, no, sino que es derechita. Esa vendría siendo una asociación normal, ¿cierto?, del sistema externo directamente con la factura. Pero hay otra que se llama include, que indica que un caso de uso engloba la acción de otro caso de uso, ¿cierto? Y hay otra que se llama extend, la cual indica que un caso de uso puede llevar a usar el caso extendido. Es decir, por ejemplo, en este caso, hay uno que se llama envía factura, ¿cierto? Pero mire que de aquí se extiende otra que aunque cumple la misma función de envía factura, pero también la puede hacer por correo, ¿sí? Entonces ahí es donde, por ejemplo, en este caso, se usó la asociación extend. Pero hay otro tipo también que se llama generalización, la cual indica que un caso de uso es un caso particular de uno más general. Entonces ahí es donde se habla de algo que se llama herencia. Entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque dentro de lo que ustedes tienen que desarrollar les van a pedir algo de esto. Hay otro ejemplo. Bueno, dentro de este mismo ejemplo, entonces, ¿qué pueden concluir? Dice así: se requería que el vendedor genere la factura de venta y la envíe a través del sistema externo. El vendedor puede realizar búsquedas de las facturas, adicionalmente puede consultar cuánto ha vendido y cuánto hace falta para completar la meta. Por último, el vendedor listar los clientes de su ruta correspondiente en el viaje. Entonces, esto es como más general para que ustedes se den cuenta que de algo de pronto sencillo puede salir muchas cosas, y la idea es que ustedes puedan hacer un análisis más completo. Dentro de los mismos materiales que nos presenta la plataforma, hay un material que está en YouTube, ¿sí? Que les habla a ustedes sobre un sistema de compra por Internet. ¿Qué nos dice esto? Dice lo siguiente: se quiere desarrollar un software de procesamiento de órdenes de compra online para una empresa intermediadora de un conjunto de productos procedentes de diferentes empresas suministradoras. La empresa publica un catálogo de los productos que vende, que es distribuido entre los clientes, particulares o empresas. Los clientes encargan los productos, enviado una lista de ellos junto con las órdenes de pago. La empresa complementa las órdenes de pedido y envía los productos a la dirección de los clientes a través de una empresa de mensajería externa. La aplicación software debe mantener la información completa de las órdenes que desde que el pedido llega hasta que el producto es enviado. Otra vez, este es un poco más grande, ¿sí? Pero es un caso. Entonces, la pregunta también vendría siendo, de este ejemplo, ¿ustedes qué identifican como actores dentro de esto que se les está sustentando a ustedes? Por favor, léanlo, analícenlo un poquito y me van escribiendo por el chat cuáles vendrían siendo para ustedes los actores de este ejemplo, por favor. Orlando nos comparte aquí, nos dice que empresas, que clientes. Carlos Mario nos dice que los clientes serían un actor, las empresas que suministran. Voy a seguirles compartiendo. Orlando dice que la empresa. Jenny Arias nos comenta que el vendedor. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, miren, aquí tenemos que los actores vendrían siendo el cliente como tal, ¿cierto? Y viene siendo el empleado y la empresa suministradora. Esos vendrían siendo nuestros actores. Estos vienen siendo nuestros actores. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay unas flechitas. Dicen, pero
Para comprar por internet, nuestros clientes pueden ser un cliente particular, ¿cierto? Como tal, o puede ser un cliente de una empresa, por eso lo subdividen, ¿cierto? Entonces sería el cliente particular y el cliente de la empresa. ¿Sí? El otro actor viene siendo el empleado como tal. El otro actor viene siendo la empresa suministradora y la empresa de mensajería. Entonces, como ustedes ven estos muñequitos así mismo nosotros dibujamos nuestros actores. Entonces, el segundo paso como tal, una vez ustedes identifiquen los actores, es identificar como tal los casos de uso. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta aquí, se requiere desarrollar un software de procesamiento de órdenes de compra online. Entonces, un caso de uso vendría siendo procesamiento de órdenes de compra online, ¿cierto? Porque es una acción. La empresa publica un catálogo, entonces publicar el catálogo viene siendo otra acción, ¿cierto? Dice, los clientes encargan los productos, entonces es cuando ellos piden los productos, eso viene siendo otro caso de uso, ¿sí? Dice, la empresa complementa las órdenes de pedido y envía los productos, entonces enviar los productos viene siendo otro caso de uso. Entonces, eso es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, de que lo primero que deben de hacer es identificar los actores. Lo segundo es identificar los casos de uso como tal para que así los puedan empezar a plasmar y puedan empezar a hacer las relaciones entre los actores y entre los casos de uso. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí está más completo nuestro caso de uso, tenemos al cliente, ¿cierto? Como tal, ¿cuáles son las funciones del cliente? Pues ellos realizan el pedido, ¿cierto? Consultan el estado del pedido, cancelan el pedido como tal, es decir, lo pagan. ¿Sí? Tenemos el empleado, que es el encargado de publicar los catálogos de los productos, procesan las órdenes de compra, pero aquí vemos la empresa suministradora que también tiene esa función, ¿verdad? Y tenemos la empresa de mensajería que envía, ¿cierto?, los productos como tal. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hay una relación extend, ¿cierto? Y dice realizar pedido urgente. Entonces, mire que de este realizar pedido como tal, hay una opción de que dice, o sea, que sea urgente, sí, que sea para mañana mismo, no que se me demore 3 días como ustedes se demoran 3 días, sino que es algo de emergencia. Entonces, mire, de ahí se extendió otro caso de uso y se llama extend, sí, esa relación. Y de aquí del procesador órdenes de compra, hay otra relación, pero esta se llama include, ¿cierto? Que se llama enviar productos. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta para el momento en el cual ustedes vayan a desarrollar la evidencia como tal, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra guía de aprendizaje? Dice lo siguiente, construir una definición de casos de uso y diagrama de clase que se pueda utilizar para representar a un empleado de una compañía. Cada empleado se define por un número entero, ID, un salario y un número máximo de horas de trabajo por semana. Los servicios que debe proporcionar deben permitir introducir los datos de un nuevo empleado, visualizar los datos existentes de un nuevo empleado y capacidad para procesar las operaciones necesarias para dar de alta y de baja en la seguridad social y en los seguros que tengan contratados la compañía. Con base en el ejercicio anterior, construir los diagramas utilizados de las herramientas SOFA, STAR, UML. Si ustedes miran, dentro de la guía de aprendizaje, les aparece a ustedes la URL para que ustedes puedan ingresar y puedan descargar el STAR UML para que puedan llevar a cabo este caso de uso. Entonces, hay varias cositas que a ustedes les va a pedir la guía de aprendizaje que deben de hacer, ¿cierto? Una vez ustedes lo plasmen ahí, para esta evidencia, por favor, les pido que tomen pantallazos de esos casos de uso porque a veces los sistemas operativos, ustedes utilizan uno, yo utilizo otro, ¿cierto? Entonces, no son compatibles, entonces, preferiblemente, ustedes lo hacen en la herramienta como tal, pero le van a tomar el pantallazo y lo que me van a enviar a mí es la imagen como tal del caso de uso. Aparte de eso, ustedes van a hacer un paso número 2, que es diligenciar esta tablita, ¿cierto? Entonces, dentro de esta tablita ustedes me van a colocar los actores,
los casos de uso, el nombre del sistema, la relación entre los actores. Recuerden los 3 tipos de relaciones. Si ustedes se encuentran dentro de sus casos de uso relaciones, entonces por favor me las colocan. Hay algo aquí nuevo que habla sobre el nombre de las clases. Entonces, dentro de las clases, y ahí en el ejemplo les especifican a ustedes bien cuáles son las clases y cuáles son los atributos de estas clases. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero cuando apenas ustedes estudien un poquito lo que tenga que ver con clases, me van a entender lo que les acabo de decir. Entonces, las clases como tal vienen siendo como esas entidades que participan en el desarrollo del sistema. Cómo se relacionan dichas entidades, qué atributos tienen cada entidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la entidad persona, ¿cierto? Dentro de la entidad persona, esa entidad persona va a tener unos atributos, ¿cierto? Como es, por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, estatura, de pronto edad, dirección, teléfono, ¿sí? Entonces, eso viene siendo como tal lo que se refiere a las clases. Ya vienen unos elementos de las clases como tal, ¿sí? Que es como la unidad básica que encapsula a un conjunto de objetos con atributos, relaciones y métodos comunes en simplificación de la realidad. Entonces ustedes tienen que tener ahí en cuenta los nombres, los atributos y los métodos como tal, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, esos métodos que ustedes les están pidiendo ahí? Esos métodos tienen que ver, digamos, nombre. Mi nombre, por ejemplo, es María Andrea Salcedo Hernández, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Dentro de mi nombre hay números? No, ¿cierto? Yo no me llamo María Andrea 1 o María Andrea 3344, sí, no. Yo me llamo María Andrea Salcedo Hernández. Resulta que eso es una cadena de caracteres, son caracteres, ¿sí? Estos caracteres, dentro de nuestros lenguajes como tal que van a ir trabajando, digamos en este caso sería string, ¿sí? Para que ustedes de pronto lo vayan consultando un poco y vayan estudiando más sobre string, ¿sí? Ya de pronto digamos lo que tiene que ver con otro atributo mío, por ejemplo, es mi número de cédula, ¿cierto? Entonces mi número de cédula es 30-360-857, ¿cierto? El número que ustedes los identifica es otro. Entonces este número de cédula también tiene un método, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene siendo ese método en mi cédula? Mi cédula no es 30-360-857 María Andrea Salcedo o 30-360-857 largo. No, son solamente números. Entonces, de pronto se podría decir que si 30.360.857, el punto sí viene siendo un carácter. Entonces, por el solo hecho de utilizar eso ya vendría estando dentro de las cadenas. Entonces, ese punto ya vendría siendo parte de un carácter, ¿sí? Entonces, de pronto podría yo meterlo dentro del string. Pero si solamente es el número como tal, entonces es numérico. Entonces, el numérico ya viene teniendo otra notación, ¿cierto? Que se viene, en nuestro caso se diría que es un integer, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de float, ¿cierto? Cuando hablamos, digamos, de un valor como tal, de precios. ¿Sí? No, o 8.000 pesos, 5.000 pesos, entonces también tiene como una característica especial. Entonces, la idea es que, digamos, esos atributos que ustedes van a encontrar, ¿sí? En cada una de las clases que ustedes identifiquen, esos atributos ustedes van a tener también como unas características especiales, pero esta característica especial ustedes le tienen que dar como un valor, ya sea string, ya sea integer, ya sea float, ¿sí? Y hay otros más, pero pues la idea es que ustedes empiecen a identificar eso y puedan solucionar este primer reto que se les está colocando a ustedes, que es hacer los casos de uso, ¿sí? Esto como paso número 2.
Como paso número 3, a ustedes les van a pedir que por favor elaboren un informe de análisis con las propuestas de trabajo, junto con la interpretación de las necesidades tecnológicas que ustedes tengan dentro de su proyecto, expuestos en el informe de requerimientos. Recuerden que ustedes ya hicieron los requerimientos o hicieron un informe en la fase de identificación y la idea es que ahorita lo tengan en cuenta para poder desarrollar y terminar esta evidencia, de acuerdo con las normas y protocolos del sistema en desarrollo. Este informe que ustedes deben de entregar, que debe contener un análisis DOFA del sistema de información actual. Este análisis además deberá incluir lo siguiente: un diagnóstico y necesidad del hardware, software y servicios informáticos. ¿Sí? Todo esto en base al proyecto, al sistema de información que ustedes están desarrollando, que están analizando. Y lo segundo es una identificación de las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al análisis de los requerimientos como muestra en la siguiente tabla. Entonces ahí ustedes deben de tener el nombre de la oportunidad, la descripción y el alcance de la implementación. Entonces aquí a ustedes les van a dar un ejemplo. Entonces ejemplo, actualizar la versión de la base de datos. Oportunidad, actualizar versión de base de datos. Descripción, al actualizar la base de datos se podrá optimizar el servicio y mejorar la seguridad del sistema, ¿sí? O sea, ¿qué me va a permitir el actualizar la base de datos? Entonces, ahí es donde ustedes deben de describir qué es lo que les va a permitir. Y el alcance como tal, entonces vendría siendo, se recomienda realizar plan de trabajo para la actualización de la base de datos. Entonces, la idea es que ustedes hagan este informe como paso número 3 y me envíen la evidencia como tal, tanto del caso de uso, ¿cierto?, el pantallazo del caso de uso ya desarrollado en la herramienta que les nombré anteriormente. Como segunda medida, que ustedes por favor me hagan la tablita de los casos de uso, ¿sí?, que es la que se está usando. Y lo tercero es hacer este informe utilizando esta tablita también. Entonces, esto tiene que ver con lo mismo, elaboración del plan de trabajo con base de la oportunidad de mejora, el cual debe contener el nombre de la oportunidad, que es lo de ahorita, objetivo general específico, justificación, cronograma, recursos físicos, humanos, financieros, entre otros, y observación. ¿Todo eso en qué? En base al sistema de información que ustedes están desarrollando. Hay muchas cosas que ustedes ya tienen, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes revisen dentro de la fase de identificación qué les puede servir para que lo analicen un poquito y lo puedan plasmar mejor, para que me puedan enviar esta evidencia. ¿Por dónde la envían? Ahí dentro de la carpeta que yo les mostré dentro de la plataforma les aparece a ustedes AP02, actividad del proyecto número 2 de la actividad aprendizaje 3 de la evidencia 02, especificación de requerimientos con casos de uso. Como me han enviado las anteriores evidencias, le dan clic y adjunta, ¿cierto? Por favor los archivos y me los envían. Ahí tienen material para que ustedes puedan visualizar, pueden descargar esto también. Me gusta mucho que revisen por favor el instrumento de evaluación, porque ahí están como esos ítems que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer su evidencia. Yo los reviso en base a esos ítems, reviso que estén completos, o si de pronto les hace falta, pues también les hago la recomendación. Entonces la idea es que aparezcan todos completos y eso sería todo. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Este es el espacio para poderla solucionar. Las inquietudes que tengan, pueden levantar su manito, me pueden escribir a través del chat y con mucho gusto yo les puedo colaborar. Voy a empezar a leer, que de pronto anteriormente alguien me escribió y no le había contestado. Creo que la pregunta de Carlos Mario estuvo solucionada ya. ¿Cuáles herramientas podemos utilizar para realizar los casos de uso? Que les comenté que ahí dentro de la guía de aprendizaje hay un link para que ustedes por favor lo visualicen y puedan desarrollar los casos de uso. Sí le quedó solucionada esa inquietud, Carlos Mario. Ok, Carlos Mario.
voy a seguir leyendo. La participación de Orlando fue sobre las preguntas que se estaban haciendo en cuanto a los ejemplos que estábamos dando. Sergio también fue en cuanto a los ejemplos que se estaban brindando y les fue muy bien, de verdad. Ustedes son muy inteligentes, muy pilos y me gusta estar con este grupo de aprendices porque veo que hay mucho compromiso por parte de muchos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacerme? Levanten la mano, no les dé pena, con muchísimo gusto yo les colaboro. Ok. Sergio acaba de levantar la mano. Sergio, o de pronto se equivocó. Listo, Sergio. ¿Tienes habilitado el micrófono? Si quieres nos compartes la pregunta, por favor. Buenas noches. Y si no, nos puedes escribir a través del chat. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. De pronto se escucha muy pasito. ¿Tendrías que de pronto acercarte un poquito más al micrófono, subirle el volumen, por favor? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, tutora, ¿me escuchas? Buenas noches. Mejoró mucho. ¿Ahí me escuchas? ¿Fuerte, claro? Sí. Buenas noches, ¿me escuchas, tutora? Buenas noches. Ah, ok. Mi pregunta, se me enredé un poquitico cuando estaba explicando el paso 2. Cuando comenzó a, por ejemplo, decir que en los nombres de los actores, colocó el ejemplo suyo, su nombre, pero entonces lo relacionó con la cédula. Entonces ahí me embolaté un poquitico en ese tema, porque yo, digamos, el actor solamente te colocaría, puede ser el vendedor o mi nombre es Sergio Camacho, no sé en qué momento, colocar lo otro que expuse ahí. Es la relación. ¿Aló? Perdón, es que no te entiendo muy bien. Sé que es con el paso 2, alcancé a entender. Que te había como una confusión en algo ahí. ¿Cuál es? ¿La puedes repetir? Sí, o sea, en el nombre de los actores usted colocó un ejemplo colocando su nombre, ¿sí? Pero después hizo referencia al número de cédula. ¿Ah? Ok, ya entendí cuál es tu pregunta. Ok. Mira, resulta que cuando yo les di ejemplo, me estaba refiriendo era a las clases como tal, ¿sí? Y fue un ejemplo que di, que se me ocurrió. Sí, cuando les dije sobre lo del nombre de las clases y métodos de cada clase. Primero, hay que entender un poco el concepto de clase como tal, ¿sí? Y métodos de cada clase. La clase como tal vienen siendo esas entidades que participan en el desarrollo del sistema, ¿sí? Un ejemplo podría ser de clase persona, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, de clase podría ser colegio o empresa, para no irnos muy lejos, ¿sí? Este podría ser otro ejemplo de clase. Entonces, dentro del ejemplo de clase persona, la persona tiene unos atributos que son propios de persona, como por ejemplo, ¿qué hace a una persona ser persona? Su nombre, ¿cierto? El número de cédula, ¿sí? La edad. Y si analizamos un poquito más, cada persona por lo general vive en alguna residencia, ¿cierto? Podríamos estar hablando de dirección, ¿sí? Como atributos, ¿no? Que son de esa persona. O bueno, para que me entiendan mejor, cuando ustedes van, por ejemplo, se van a abrir una cuenta en el banco, cuando yéndonos muy lejos, cuando ustedes van a abrir una cuenta de correo, ¿sí? O ustedes les dicen, o cuando ustedes se fueron a registrar a Sofía Plus,
a ingresar a Sofía, a ustedes les apareció como un formatico que debieron de diligenciar, ¿cierto? Dentro de ese formato les preguntaron unas preguntas que eran específicas de ustedes, como era el nombre, la cédula, el apellido, correo electrónico, teléfono, dirección. Cuando yo hablo de estos atributos, cuando ellos les están diciendo a ustedes, les estaban preguntando estas cosas, estaban hablando sobre atributos, ¿sí? Ustedes como tal, como aprendices, pueden ser una clase, sino que, bueno, yo dije persona, pero podría ser aprendiz. Cada aprendiz tiene un nombre, cada aprendiz tiene un número que lo identifica, cada aprendiz tiene un teléfono, cada aprendiz tiene una dirección. Entonces, cuando yo hablé de atributos y dije mi nombre, sí, era porque estaba hablando de nombre, sí. Entonces, por ejemplo, Carlos Mario, el nombre tuyo, tú eres, digamos, la clase vendría siendo aprendiz. Atributo vendría siendo nombre, ¿cierto? El nombre suyo es Carlos Mario Núñez. Entonces, Carlos Mario Núñez, ¿sí? Carlos Mario Núñez no es Carlos Mario Núñez 1 ni Carlos Mario Núñez 2, sino Carlos Mario Núñez son caracteres, ¿sí? Si ustedes lo digitan, digamos, en mi computador, Carlos Mario, ¿cierto? Entonces son caracteres, ¿sí? Esos caracteres era lo que yo me estaba refiriendo como tal a los métodos de la clase, ¿sí? Entonces ahí les hablé de string, que es bueno que ustedes lo consulten un poquito, ¿sí? Lo que tiene que ver con string, porque lo van a trabajar más adelante, lo vamos a ver, lo que es string, lo que es float, lo que es integer, ¿sí? Todo eso ustedes se tienen que ir familiarizando con esos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué otro atributo tiene el aprendiz? La identificación o cédula, ¿sí? Entonces, cédula viene siendo un carácter. Lo definí en carácter porque a veces uno coloca 30 puntos, ¿cierto? Entonces, ese puntico viene siendo un carácter, ¿sí? Pero si yo no le colocara el punto, por ejemplo, al número telefónico, que a veces uno dice 314 15 16 84, por ejemplo. Entonces, como no tiene puntico, entonces vendría siendo números solamente. Entonces, eso tiene otra notación que se llama integer, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver, Carlos Mario, con lo que tiene, para que ustedes puedan guiarse un poquito para el nombre de las clases y los métodos de cada clase, ¿sí? Ya como tal, los nombres de los actores, bueno, sí, un nombre de un actor podría ser una persona, podría ser vendedor, podría ser administrador, ¿cierto? El nombre de los casos de uso vendrían siendo, digamos, las acciones como tal que se están realizando, ¿cierto? El nombre del sistema, bueno, lo que se está desarrollando, la relación entre ellos. Yo les hablé a ustedes sobre 3 tipos de relaciones, sobre la extend, la de include, ¿cierto? Lo de las clases como tal, sí, que es lo que te acabo de explicar, y el método de cada clase. Ahora, ¿sobre qué ustedes tienen que hacer esa plantilla? Sobre el ejemplo que les están brindando acá. Acá les están dando a ustedes... Acá ustedes les están diciendo construir una definición de caso de uso y diagrama de clase. Cuando yo me refiero al diagrama de clases como tal, estoy hablando como tal de lo que yo te estaba explicando, que de personas que tienen unos atributos y que estos atributos también tienen unas características específicas que se puede utilizar para representar a un empleado de una compañía. Sí, entonces mire, aquí estamos hablando de empleados de una compañía y dice cada empleado se define por un número entero. Entonces mire, si nosotros, aquí les voy a ayudar un poco, empleado viene siendo una clase, ¿sí? Pero empleado, mire lo que tiene acá, dice que tiene un número, se define por un número entero, es decir, la identificación podría ser la cédula. La cédula ya viene siendo un atributo. Dice que ese empleado tiene un salario. Miren que aquí les están dando a ustedes los atributos. El número máximo de horas de trabajo por semana. Entonces podría ser horas de trabajo. Ese podría ser otro. Dice, los servicios que debe proporcionar deben permitir introducir los datos de un nuevo empleado
visualizar los datos existentes de un nuevo empleado y capacidad para procesar las operaciones necesarias para dar de alta y de baja la seguridad social y los seguros que tengan contratados la compañía. Entonces ahí les doy como una orientación un poquito, les ayudo un poquito con lo que tiene que ver con las clases como tal, ¿sí? Para que ustedes se hagan a una idea. ¿Sí quedó un poco más claro, Carlos Mario? Ahí tienes habilitado el micrófono, Carlos Mario. De igual forma, pues recuerden muy bien que es necesario que ustedes me revisen el material que tiene la plataforma. Sí, es necesario que ustedes lo miren, es necesario que ustedes lo estudien para que ustedes puedan tener como una mayor visión de lo que ustedes tienen que hacer y entiendan un poco más lo que yo les estoy diciendo esta noche. Aparte de eso, ustedes saben que el lunes contamos con un espacio de chat por si de pronto ustedes tienen muchos inconvenientes, o sea, no entendieron muy bien, podemos aprovechar ese espacio de chat, sí, para que me hagan preguntas, pero sobre todo tienen la herramienta ahí del foro de dudas e inquietudes que ahí me pueden preguntar y con mucho gusto yo les doy otros ejemplos para que de pronto ustedes se puedan basar y puedan hacer mejor esta evidencia. Pero este trabajo se tiene que basar en esto para poderlo desarrollar. ¿Sí? Ya lo otro sí es directamente del proyecto como tal. Pero aquí en nuestra guía de aprendizaje no nos está pidiendo que ustedes realicen los casos de uso del sistema de información que están desarrollando. Pero sí es bueno que ustedes los vayan pensando. Una vez ustedes adquieran la destreza para hacer casos de uso y puedan hacer este primer ejercicio, vayan pensando en hacer los casos de uso de su propio sistema de información porque más adelante lo van a necesitar. ¿Listo? ¿Sí es más claro, Carlos Mario? Carlos Mario, ¿estás ahí? Carlos Mario. Carlos Mario. Bueno, vamos a continuar un poquito. ¿Listo? ¿Alguien más tiene más preguntas por hacer esta noche? Vamos a seguir revisando. Bueno, para el cuestionario, como les había dicho, tuvieron plazo hasta el 8 de agosto. ¿Por qué se les da tan poquitos días? Porque pues es una evidencia muy sencilla. Sí, pero sin embargo se les dio a ustedes desde el 6 de agosto, 6, 7 y 8 de agosto para que lo hicieran, se les dieron 3 días. Ya con la siguiente evidencia, pues es un poco más de adquirir más conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ustedes tienen que realizar como tal, porque pues en el cuestionario también muchos de ustedes fueron muy juiciosos y estudiaron para poder aprobar esta primera evidencia. Pero para esta segunda, aparte del conocimiento que ustedes adquieren, van a poderlo colocar en práctica. Entonces, por eso se les da plazo hasta el 16 de agosto. Me pueden preguntar en el foro de dudas e inquietudes y pues como esta actividad incluye una parte que tiene que ver con información como tal del sistema de información, lo pueden hacer de manera grupal. ¿Sí? Y para finalizar nuestra sesión en línea, hay una frase que les comparto esta noche que dice: tú puedes, tú quieres y tú vas a lograrlo. Entonces no se me vayan a rendir a pesar de pronto las dificultades que ustedes se encuentren. Por favor, sigan perseverando para que ustedes puedan adquirir los conocimientos y logren hacer de una manera satisfactoria estas evidencias. Les doy las gracias en esta noche por la atención que ustedes me han brindado en esta noche. Sí, por la paciencia también. Les pido disculpas una vez más por los inconvenientes técnicos que se han presentado. De verdad se tratará de que no se vuelvan a presentar, esa es la idea. ¿Sí? Y les doy de verdad mis agradecimientos. Les deseo que tengan una feliz noche, que puedan descansar y que recuperen fuerzas nuevas para que el fin de semana aprovechen al máximo y puedan desarrollar estas evidencias. Con esto me despido. Tengo una sesión ahorita en 10 minutos, inicio otra sesión en línea. Entonces, pues, pueden ir saliendo de la sala, por favor, para poder finalizar nuestra sesión en línea. Muchas gracias por todo.